Buenos días, ingeniera. El día de hoy hablaremos sobre el muestreo de la investigación cualitativa. Después de la inmersión inicial, sigue la muestra inicial. Para elegir la muestra debemos tener en cuenta el planteamiento del mismo. Además, la investigación se enfoca en eso, en qué o dónde se realizará. Es decir, que nos preguntemos qué casos nos interesan inicialmente y dónde podemos encontrarlo. La muestra de este no es importante en lo probabilístico, es decir, que el interés del investigador no es generalizar los resultados de su estudio en una población más amplia. Bueno, para la elección de la muestra se tiene en cuenta los siguientes factores. Capacidad operativa de recolección y análisis, es decir, el número de casos que podemos manejar de manera realista y de acuerdo con los recursos que tenemos. El entendimiento del fenómeno. El número de casos que podemos responder a las preguntas de investigación que nos adelanta se denominará saturación de categorías. Como tercer punto a tener en cuenta es la naturaleza del fenómeno del análisis. ¿Qué quiere decir esto? Si los casos y unidades son frecuentes y accesibles o no, se recolecta la información correspondiente, lleva poco o mucho tiempo. Bueno, seguidamente tenemos tamaños de muestra comunes en estudios cualitativos. Tenemos los diferentes tipos de estudio: etnográfico cultural, etnográfico básico, fenomenológico, teoría fundamentada, entrevistas o personas a bajo observación, historia de vida familiar, biografía, estudios de casos, grupos de enfoque. Entonces, eh, tenemos un mínimo de muestra sugerido según el tipo de estudio. En el caso del etnográfico, tenemos un grupo de estudio de 30 a 50 casos que lo conformen, mientras que en el etnográfico básico se necesita una participación de 12 participantes homogéneos. Si la unidad analiza observaciones de 100 a 200 unidades. Bueno, en lo fenomenológico, 10 casos. En la teoría fundamentada en entrevistas o personas de baja observación, 20 a 30 casos. Cuando se trata de la vida familiar, se toma en cuenta a toda la familia. Cada miembro es un caso diferente. En el caso de biografía, el sujeto que el sujeto de estudio, si vive en la mayoría de los números de personas vinculadas a él, incluyendo criterios. Además, estudios de casos de 6 a 10, si son profundidad 3 a 5. Entonces, con todo esto, teniendo en cuenta, pasamos a la muestra. La muestra se divide en 4 principales ramas. La muestra de participantes voluntarios. ¿Qué quiere decir con esto? La elección de los participantes depende de las circunstancias muy variadas o también se las puede llamar autoseleccionadas, ya que las personas que proponen como participantes en el estudio responden a una invitación, mientras que en la muestra de expertos, en ciertos estudios es necesario la opinión de los expertos en un tema. Estas muestras son frecuentes en estudios cuantitativos, perdón, en estudios cualitativos y exploratorios para generar hipótesis más precisas a la materia prima del diseño en cuestión. Estas muestras son comunes cuando se pretende mejorar el proceso industrial o de calidad. La muestra de casos tipo. También se utiliza una muestra de casos tipo en estudios cuantitativos exploratorios y en investigaciones de tipo cuantitativo, en el objetivo que es la riqueza, profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización.
En estudios con perspectiva fenomenológica, en el, en el que el objetivo es analizar los valores, experiencias y significados de un grupo social, es frecuente que el uso de muestras tanto expertos como casos tipo. Bueno, por último tenemos la muestra por cuotas. La muestra por cuotas se utiliza mucho en los estudios de opinión de mercadotecnia. Por ejemplo, los encuestadores eh, reciben instrucciones de aplicar cuestionarios o realizan entrevistas abiertas a individuos en un lugar público, es decir, en un centro comercial, en una plaza o una colonia. Al hacerlo, van llenando cuotas de acuerdo con la proposición de ciertas variables demográficas. A continuación tenemos las muestras orientadas a la investigación cualitativa. Aquí tenemos, por ejemplo, 9 tipos de muestras que vamos a ir detallando cada uno. La primera, muestras diversas o de máxima variación. Eh, Aquí se busca mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno estudiado o bien documentar diversos análisis que nosotros queramos analizar. Un ejemplo sería el estudio significativo del trabajo en la vida de un individuo. Otro tipo de muestra tenemos las muestras homogéneas. Son las unidades que se van a seleccionar el mismo perfil o características, ¿ya? Que tengan que compartan rasgos similares. Como ejemplo tenemos que una investigación para analizar el contexto de las mujeres profesionales exitosas. Eso sería un ejemplo para llevar a cabo. A continuación tenemos las muestras en cadena o por redes. Eh, Se trata de identificar participantes claves y se agregan a la muestra, proporcionando más datos y ampliar más la información. Como ejemplo, tenemos que en 1995 se realizó un estudio sobre la población utilizando una muestra en cadena. A continuación tenemos la muestra de casos extremos. ¿Ya? En cambio, son útiles para evaluar características, grupos o situaciones alejadas de la normalidad o de propósitos de variación inusual en el fenómeno de problemas o de bajo estudio. Ya. Como siguiente punto tenemos muestras de oportunidad. Eh, en estos casos, en estos casos se trata de casos de manera fortuita que se presenta ante el investigador junto a las necesidades o bien del individuo que quiera investigar. Por ejemplo, sería una investigación de tipo que se presente de un tema de alcoholismo, en el que se trata de decir cómo el alcoholismo afecta a la vida familiar o en el círculo familiar. Ya. El otro tenemos muestras teóricas o conceptuales. Es cuando el investigador necesita entender un concepto o teoría. Ya. Puede mostrar casos que le sirvan para este fin, es decir, se eligen unidades porque poseen uno o varios atributos que le contribuyen a la formación de la teoría. Ya. Continuemos. Finalmente tenemos las muestras confirmativas, en las que se trata de sumar nuevos casos cuando en las que ya están analizados. Es volver a repetir nuevamente el caso por si que algo nos haya salido mal. Eh, el otro tenemos muestras de casos sumamente importantes o críticos para el problema analizado. En cambio, son casos que no se pueden dejar afuera. Ya. Mm, lo podríamos decir como casos que mm, son casos cualitativos que una empresa no es conveniente predecir de un director general. Por ejemplo, es importante que el director siempre esté presente para administrar una empresa. Eso sería como un caso eh, sumamente importante. Y finalmente tenemos las muestras teóricas o conceptuales. Nos da a conocer que son formados por los casos disponibles. En este caso nos da a entender que eh, siempre serán los casos que tenemos a la mano. Un ejemplo, por ejemplo, en 2004, un empresario, Rius,
quien no pudo ingresar a investigar a varias empresas para efectuar entrevistas profundas a niveles gerenciales, tuvo que investigar a sus propios compañeros de año lectivo para poder presentar el informe. Con esto acabamos los tipos de muestras cuantitativas. Muchas gracias.